Buenas noches, estimados asistentes que nos acompañan. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica ACIE y el capítulo estudiantil IEEE Power and Energy Society de la Universidad Don Bosco, El Salvador, tienen el honor de presentar al ingeniero Rodrigo Ábrego en esta actividad titulada Proceso de Intercambio de Energía Internacional. El ingeniero Rodrigo Ábrego es ingeniero electricista y durante su trayectoria profesional ha desempeñado cargos como encargado en el área de diagnóstico de transformadores, trabajo en áreas de montaje y mantenimiento de subestaciones e instalaciones eléctricas industriales. Actualmente se desempeña como encargado de la operación segura y económica de la red de transmisión eléctrica a nivel internacional, también en coordinación de la ejecución de mantenimientos de diversos componentes de la red de transmisión, coordinación de maniobras de emergencia, transferencia de carga, conexión y desconexión de equipos asociados con dicha red de transmisión, y opera como apoyo en la coordinación de la entrada y salida de línea de diversas plantas generadoras en el país. El ingeniero Ábrego ha realizado 3 publicaciones de documentos técnicos, 2 de ellos publicados en el CONESCAPAN 2017 y 2018, y ha sido partícipe de diversas conferencias relacionadas con IEEE desarrolladas en diferentes países. En estos momentos, inicio al webinar, por lo que se les solicita a todos los asistentes desactivar su cámara y micrófono para evitar cualquier tipo de interferencia durante el webinar. Se les comunica que al final de la presentación se tendrá un espacio para preguntas y respuestas, la cual se realizará de la siguiente manera. Si los asistentes tienen alguna duda o consulta, pueden escribirla en el chat para luego al final de la presentación poder hacer lectura de ellas y que nuestro ponente pueda brindar sus respuestas. Bien, dejo con ustedes al ingeniero Rodrigo Ábrego. Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí esta tarde presentarles este tema, que es bastante interesante en nuestro ámbito profesional y es de bastante utilidad para todos los que estén estudiando ingeniería eléctrica o temas afines. Para aclararles que en esta presentación vamos a ver el proceso desde principio a fin de manera general. No vamos a entrar mucho a profundidad con temas de fórmulas para cálculos de diferentes aspectos de los intercambios, pero vamos a ver cada paso incorporando los diferentes participantes de cada uno de ellos. Entonces, antes de empezar en el tema hay que dar un poco de historia y contexto. Y es que el Tratado Macro se firmó entre los años de 1997 y 1998. El Tratado Macro fue el resultado de una cooperación centroamericana entre los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Ellos se reunieron para discutir la posibilidad de poder construir un sistema de transmisión regional que una a todos los países de Centroamérica y Panamá para poder traer varios beneficios a los sistemas de potencia de los países y a la economía de ellos también. Entonces llegaron al acuerdo y se firmó el Tratado Macro en el cual se crearon organismos regionales de operación y regulación del mercado eléctrico regional como un séptimo mercado sobre los 6 mercados nacionales ya existentes. Se creó el ente operador regional, el EOR, que es el administrador del mercado regional, o sea, el mercado de Centroamérica y Panamá. Se creó la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, o CRIE, que está encargada de la regulación del mercado. Es decir, ellos emiten todos los reglamentos de operación, reglamentos relacionados con las transferencias económicas, las transacciones energéticas,
y los procesos a seguir dentro del mercado eléctrico regional o MER. Luego está la empresa propietaria de la red, EPR, que es la encargada de diseñar, construir, dar mantenimiento a la red de transmisión regional, la RTR, que como vamos a ver en un momento se llama CIEPAC. Y por último tenemos al Consejo Director del MER, el CDMER, que es encargado de ver todo el proyecto desde un punto de vista más alto, proyectando hacia el futuro temas económicos, temas de integración, de robustez, de fortaleza económica en la región. Y está en asocio también con todos los gobiernos del sistema, y por ello trabaja también en coordinación con el SICA. Bien, el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central, o CIEPAC por sus siglas, corresponde a por decirlo así, una carretera eléctrica que conecta todos los países de Centroamérica, incluyendo a Panamá. Esta carretera eléctrica trae varios beneficios a todos los países. Entre ellos es la integración de mercados que conlleva o el objetivo más bien es lograr disminuir los precios y homogenizar los precios dentro de la región, los precios de la energía eléctrica, al mismo tiempo de disminuir las emisiones. ¿Por qué? Por cuestiones geográficas y de disposición eh, topográfica y de naturaleza de cada uno de los países. Cada uno tiene bondades que otros no tienen. Bondades para producir energía de manera más económica durante ciertas épocas del año, en las que en otro, por ejemplo, puede estar más cara. Entonces, al balancear producción barata donde está sobrando y producción cara donde más se necesita, sirve para tener un punto de negocios excelente para todos los países de la región. Y conlleva la disminución de emisiones, porque en teoría disminuimos la cantidad de horas que entran en línea máquinas que queman combustibles fósiles para producir energía. Entonces se optimiza también de esa forma. Algunas características de este sistema son, por ejemplo, su recorrido. Son 1.793 kilómetros de líneas de transmisión repartidas en todos los países mencionados, con 15 subestaciones que la conforman, desde Panamá hasta Guatemala, 28 bahías de conexión repartidas entre las 15 subestaciones, con un voltaje de operación nominal de 230.000 voltios o 230 kV, y una capacidad de transferencia de potencia de 300 megawatts. Esta capacidad de 300 megawatts es el objetivo original, por decirlo así, la primera fase de la construcción del CIEPAC. Sin embargo, desde el principio se previó construir un segundo circuito más adelante que pudiera duplicar esta capacidad de transferencia. Todavía no hemos llegado al punto en el que se ha desarrollado este segundo circuito, ya que los mercados de la región todavía se logran satisfacer con la capacidad actual. Y por último, un dato relevante es que el costo de este proyecto fue de cerca de $500 millones para construir toda la infraestructura. Para hablar acerca del proceso de transacciones energéticas en nuestra región, hay que hablar paso a paso qué es lo que se hace, cómo se da el proceso. El primer proceso se lleva a cabo con los OS y OMs, que muchas veces son la misma entidad. OS es operador del sistema y OM es operador del mercado. En nuestro caso, en El Salvador, nuestro OS y OM es la unidad de transacciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos OS y OMs al principio de los procesos de comercialización internacional? Lo primerito que se hace es pronosticar la demanda día a día con el horizonte de un día. Es decir, hoy
se pronostica o se busca determinar cuál va a ser el comportamiento de la demanda energética de nuestro país para el día siguiente. Para esto se consideran datos históricos, consideraciones climáticas que tienen un gran peso en la demanda. Por ejemplo, si está lloviendo, los sistemas de aires acondicionados en todo el país van a arrancar menos o van a trabajar a una menor capacidad o una menor cantidad de tiempo. Por ende, la demanda va a caer. También se consideran asuetos o días especiales durante el año porque la industria, las oficinas, el comercio se comporta de diferente manera. Y también se consideran factores aleatorios, es decir, si bien es cierto, los humanos somos, como dicen, animales de costumbre o de hábitos, siempre hay un factor aleatorio que puede cambiar las cosas, cosas que, por ejemplo, no tenemos siempre bajo nuestro control, como son cambios climáticos abruptos, algún accidente eh, o algún evento que suceda que esté fuera de nuestro control. Esto se resume en, por ejemplo, esta gráfica que les estoy presentando ahorita. En esta gráfica se está dibujando el pronóstico de la demanda en megawatts horas para El Salvador y si se fijan es para este día, para el 24 de julio del 2020. Este pronóstico, por ende, se tuvo que haber hecho el día de ayer. Y como pueden observar, la tendencia es al alza desde las 0 horas, o sea, desde la medianoche de ayer, hasta las 24 horas de este día. Esto es una sumatoria de todo el comportamiento económico del país y, como un dato curioso, muchas veces uno de los indicadores más fuertes de desarrollo en un país es su consumo energético por cápita, o sea, por persona. La línea roja muestra la demanda real versus y se compara en el mismo gráfico con el pronóstico que se tenía desde ayer. Como podemos observar, en horas de la madrugada este día, la demanda real estuvo un poco ligeramente por encima del pronóstico que se emitió el día de ayer. Lastimosamente no pude actualizar esta gráfica para traducirla al resto de horas para llegar hasta el momento en el que estamos ahorita, pero ya podemos observar que cerca de las 8 de la mañana la demanda real se estaba pegando bastante al pronóstico que se emitió el día de ayer. Entonces, luego de que se emite el pronóstico de la demanda para el día siguiente, el siguiente paso es la planificación del predespacho económico nacional preliminar. ¿Qué quiere decir esto? En este proceso se busca suplir la demanda que se tiene pronosticada para el siguiente día, contando la generación local del país. Es decir, asumiendo que vamos a estar desconectados del sistema internacional, del sistema regional. Ya les voy a explicar por qué. Pero para este proceso se consideran las plantas o unidades generadoras que están disponibles, o sea, que no están en mantenimiento, que no presenten algún tipo de falla operativa. Se consideran las ofertas de generación de cada una de las plantas o participantes de mercado generadores del sistema nacional que presentan sus costos variables de producción. Estas ofertas económicas se actualizan día a día en el caso de las unidades hidroeléctricas por temas de manejo de niveles de embalse y, por ejemplo, para unidades térmicas se actualizan semana con semana porque indudablemente el costo variable de producción de las máquinas que queman combustibles fósiles está directamente relacionado con el precio del petróleo. Como les mencionaba, el manejo de embalses es un tema bastante importante en este paso y en la operación en tiempo real, ya que se tienen que trazar metas porque el agua es un recurso limitado y a pesar de que se puede considerar que es un recurso gratis, así como la energía solar,
se le da un valor económico en función de la capacidad de generación que está desplazando, o sea, que está sustituyendo por una máquina equivalente de la misma potencia, pero de otra tecnología, que tradicionalmente se compara con una máquina térmica. Y por último, se consideran condiciones climáticas que van a incidir en todo lo demás, excepto en las ofertas de generación de las máquinas térmicas. En esta gráfica podemos observar cómo se está rellenando el área abajo de la curva del pronóstico de la demanda presentada anteriormente. Esta gráfica no es para este día, sino es para el día de ayer, pero si son observadores se pueden fijar que la forma general de esta línea es bastante similar a la de hoy con la de ayer. Entonces, cada color representa un tipo de tecnología que está siendo despachada o está siendo arrancada en tiempo real para suplir la demanda del país. Y entonces, ahorita les voy a dar un par de segundos para que lo vean y piensen qué tipo de tecnología representa qué color, viéndolo simplemente con la forma de, de su gráfica, de cada área, de cada color. Bien, esta es la respuesta. La base verde, verde claro, es la energía geotérmica, que bien, como su nombre lo dice, es una generación base. ¿Por qué? Por la naturaleza del recurso, la energía geotérmica debe de operar siempre a su máxima capacidad. Por eso es que se ve que es invariable en el tiempo. Y esto es lo ideal. Claro que en día a día se dan fallas, se dan errores, en los que pueden bajar la generación de alguna máquina por algún factor ajeno a nuestro control, pero idealmente debería estar siempre en base. ¿Por qué? Porque la energía geotérmica es de las energías más baratas que se pueden obtener, porque su recurso primario no es quemar combustible, sino que es extraer calor directamente del subsuelo. Por ende, es gratis. Claro, gratis virtualmente, pero hay que amortizar todos los costos de maquinaria, etcétera. El siguiente es la generación hidroeléctrica, que es, como ven, para el día de ayer, la generación despachada en potencia hidroeléctrica durante la primera hora del día fue casi igual o bastante similar a la potencia despachada para la geotermia. Esto también está ligado a lo que mencionamos anteriormente, cuánta disponibilidad de agua tenemos. La disponibilidad del agua es un tema bastante dinámico a comparación con la geotermia, que es súper constante. La hidroeléctrica va cambiando hora con hora. Incluso en la operación en tiempo real puede ser que se tengan excesos de recurso hídrico no previamente contemplados, por lo que hay que aprovechar este exceso de recurso y por ende aumentar la potencia de generación de estas máquinas que vienen a desplazar otras máquinas que están por encima de ellas. En este caso ya se viene considerando en esta gráfica la, eh, la inyección desde otros países que se representa con el amarillo, la interconexión. Quisiera que en este momento se imaginaran que este color amarillo no existe o que fuera reemplazado, por ejemplo, por biomasa, que no es así el caso, pero supongamos. ¿Por qué? Porque en el segundo paso del proceso, eh, la planificación del despacho económico preliminar se realiza asumiendo que esto no existe. Es decir, estos 141 megas despachados a esta hora se deberían de suplir con otra tecnología de manera aislada, o sea, como que no existiera esa interconexión. Luego, la figura en gris representa la generación solar. Como pueden ver, este valor es bastante lógico que sea cero a la medianoche, porque obviamente no ha amanecido. Pero se puede observar la curva típica del Sol, que estamos todos familiarizados con ella. Y por último, el color rojo representa la generación térmica. La generación térmica
viene a suplir todas las deficiencias de generación que se tengan una vez ya se hayan agotado todos los recursos renovables del país. Es decir, es la última opción. Solo entra, y se puede ver claramente en este gráfico, solo entra cuando se necesita. Entonces, una vez que ya se emite el predespacho preliminar nacional, este archivo se sube a una plataforma web, a un portal, y por ahorita este proceso del operador del sistema y operador del mercado queda en pausa. El tercer paso de este proceso lo llevan a cabo los comercializadores, que son también participantes de los mercados, tanto nacionales como del mercado regional. ¿Qué hacen los comercializadores? Hacen un análisis comparativo de los predespachos económicos de cada país, es decir, ellos se conectan a los portales web de cada uno de los operadores de mercado de cada país, descargan sus predespachos y observan cuál será el costo marginal, o sea, el costo de la máquina más cara en línea para cada hora del día siguiente. Y comparan. Cuando uno es más caro que el otro, entre más grande es la diferencia, ahí más grande se va haciendo la oportunidad de negocio. La estrategia comercial que ellos pueden optar por tomar es muy variable, es muy flexible, y ahí es donde se puede hacer o perder mucho dinero. Vamos a condensarlo en dos tipos: las transacciones de oportunidad y las transacciones por contratos. Las transacciones de oportunidad, de manera muy sencilla, se establecen cuando, eh, cuando, de la manera que yo les estaba comentando, cuando uno observa una diferencia entre el costo marginal de operación a cierta hora del día entre dos países y hay una diferencia considerable, ahí se presenta una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque simplemente a alguien de un país en el que está más cara a esa hora la energía le conviene comprar la energía al país que la está produciendo más barato a esa hora. Entonces, los comercializadores pueden optar por emitir una oferta de compra o una oferta de venta en el mercado de oportunidades. Este tipo de ofertas son anónimas, es decir, cada quien pone su puja, por decirlo así, de compra o de venta, diciendo hasta aquí es mi límite. Esto es lo máximo que yo puedo, lo que yo quiero pagar por esta energía, y especifican la cantidad de energía. O esta es la energía que tengo y este es el precio mínimo al que la quiero vender. Otro tipo de transacciones es por contratos y se clasifican en dos tipos de manera general: contratos firmes y contratos no firmes. Los contratos firmes se llaman así porque tienen garantizado que todos los días se les va a despachar la energía que ellos necesitan al precio que ellos lo necesitan. Y esto suena súper bien para ser cierto, ¿verdad? Pero la manera en la que esto se consigue es pagando, como ya se lo imaginarán. Los participantes del mercado pueden entrar en subastas mes a mes y año con año para garantizar que todas las transacciones que ellos hagan, en efecto, perdón, para garantizar que todas las transacciones que ellos requieran o que ellos pidan, en efecto, se ejecuten. Claro, este es un privilegio, por decirlo, un trato VIP que conlleva un costo. Entonces, cada comercializador tiene que sopesar si vale la pena o no, a su criterio, pagar estos costos adicionales o asumir estos costos adicionales por adquirir derechos firmes de transmisión en el mercado regional. Y por último, tenemos las transacciones por contratos no firmes. Este tipo de transacciones por contrato no firme eh, son tratos particulares entre dos participantes del mercado regional. Pueden o no pueden ser del mismo país, y básicamente se resumen de esta forma.
Una empresa, por decir, de El Salvador, se pone en comunicación con una empresa de Guatemala, por decir. Y ella le dice, yo necesito tanta energía para este día, ¿me la puede suplir? Sí, ok. Vamos a pactar un precio. Y para pactar un precio hay diferentes estrategias comerciales. Pero eh, el punto es de que este tipo de contrato es privado, ya está prenegociado entre las dos partes, el comprador y el vendedor, a diferencia del contrato, las transacciones de oportunidad, que son a ciegas. Eh, a diferencia de los contratos firmes, los contratos no firmes no tienen garantizado que se les va a despachar el día siguiente la capacidad energética que ellos solicitan. Como podemos ver en esta gráfica, a manera ilustrativa, para el día lunes de esta semana, esta gráfica es del día lunes 20, podemos ver los costos marginales de los sistemas de Guatemala, El Salvador y Panamá desde las 0 hasta las 23:59 horas. Y podemos observar que por lo general El Salvador es el que tiene el mayor costo asociado a su producción eléctrica. Esto es debido a la naturaleza de las máquinas que están operando en estas horas. Y como podemos observar, hay una diferencia drástica entre el costo de producción de El Salvador y Panamá, por ejemplo. Entonces, si un comercializador ve esto para el día siguiente, es fácil entender la manera en la que ellos pueden hacer dinero comprando barato y vendiéndolo caro. Claro, hay que tener algo muy en cuenta, y este es lo bonito de este tema, que no solo hay un comercializador, hay muchos comercializadores en todos los países y todos tienen acceso a la misma información. Entonces, aquí es donde entra el tema de estrategia comercial, que viene siendo cuál es la mejor forma en la que yo puedo plantear mis transacciones energéticas que me traigan el mayor beneficio por el menor riesgo posible, considerando que hay por lo menos 100 o 200 más en mi misma posición. Y aquí es donde se tienen que quebrar la cabeza, como este hombre aquí, exitoso, se tienen que quebrar la cabeza los comercializadores todos los días para determinar el riesgo y el posible beneficio de las transacciones energéticas que ellos piensan solicitar para el día siguiente. Entonces, una vez los comercializadores han determinado qué tipo de transacción quieren hacer, cómo la van a hacer, si es por oportunidad o por un contrato no firme, y dentro del contrato no firme hay varias modalidades que no vamos a discutir en este momento. Estas ofertas de compra y venta de energía se publican y el EOR tiene acceso a estas ofertas. Entonces, el cuarto paso de este proceso está relacionado al ente operador regional. ¿Qué hace el ente operador regional? Primero, antes de considerar cualquier transacción, determina la máxima capacidad de transferencia de un país a otro. ¿Y esto cómo así? Si habíamos dicho de que la línea física de interconexión tiene capacidad de mover 300 megawatts de potencia. ¿Cómo es esto que la máxima capacidad de transferencia es aparte? Bueno, para poder determinar realmente cuál es la máxima capacidad de transferencia, hay que considerar temas, por ejemplo, de si hay mantenimientos programados en equipos de la red de transmisión. Porque lógicamente, si hay un tramo de la línea que está en mantenimiento y solo hay una línea, por decir, si el tramo de la línea entre Costa Rica y Nicaragua está en mantenimiento, todo el tiempo en el que está en mantenimiento no pueden haber transacciones energéticas de Costa Rica hacia Nicaragua. De esa manera se contemplan contingencias y se evalúa realmente cuál es la capacidad del sistema para transmitir potencia de la manera más eficiente. También se consideran condiciones operativas internas de cada país.
quiere decir esto? Esto quiere decir las condiciones de generación de cada país, considerando la topología eléctrica de cada país, es decir, la disposición eléctrica de cada generador, cada punto de consumo, para ver los flujos de potencia dentro de los países. Esto se hace porque si los intercambios vienen muy fuertes de Guatemala hacia Costa Rica, por decir algo, por fuerza tienen que pasar a través del sistema de potencia de El Salvador, aunque no se consuma aquí. Este tipo de transacciones puede alterar hasta cierto punto la operabilidad del sistema por el que pasa, modificando los perfiles de voltaje, por ejemplo, y por consiguiente modificando la topología interna de los países. Entonces, el EOR hace un estudio dada la topología de la red de cada país y de las condiciones de mantenimiento de equipos de transmisión, cuál realmente es la capacidad máxima que puede transmitirse de manera segura, y esa es la palabra clave, segura, entre los países. Una vez este valor se determina, que puede o no ser los 300 megas, la mayoría del tiempo anda bastante cerca de los 300 megas, para diferentes franjas horarias puede ser distinto. Se pasa al siguiente paso, que es el cruce de ofertas de compra y venta de energía, que viene a ser más o menos como una subasta, en el sentido en el que cada quien pone su mejor oferta, ya sea de compra o de venta. Pero así como las ofertas de oportunidad de ciego, y por cuestiones de inteligencia de los negocios, temas de confidencialidad, obviamente las empresas comercializadoras no comparten con su competencia, mira, yo estoy comprando tanto, ¿cuánto estás comprando vos? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, el EOR abre todos los sobres, por decirlo de esa forma, y ve quiénes quieren comprar y a cuánto quieren comprar, y quiénes quieren vender y a cuánto quieren vender. Y hacen una optimización comercial delimitada, claro, por las capacidades de transferencia previamente calculadas, en las cuales se le da una prioridad al tipo de transacción que se está solicitando. En primera prioridad, como ya lo supondrán, están los contratos firmes. Precisamente, como dicen, para eso pago, dicen. Para garantizar que todo el tiempo lo que yo pida y lo que yo pacte, claro, con otro participante del mercado que esté dispuesto a venderme al precio que yo quiero, eh, se dé todos los días, las veces que yo lo requiera, los días del año o del mes. Luego, esa capacidad se pone de cero y se monta esa capacidad total de todos los contratos firmes. Y como pueden suponer, la capacidad total de transferencia se va disminuyendo a medida se van alojando esos contratos. Después se van los contratos no firmes y las transacciones de oportunidad. Los contratos no firmes y transacciones de oportunidad compiten entre sí por ganarse el puesto o el derecho a ser ejecutadas al día siguiente. ¿Y cómo es que se ganan este derecho? Bueno, el EOR evalúa cuál es la diferencia de precios entre lo que están dispuestos a pagar por, por comprar y lo que están dispuestos de vender. Y como se imaginarán, para nodos, asumiendo que cada país tiene un solo punto de entrega de energía entre nodos, o sea, entre países, se hace la evaluación, más bien ya económica, ya no tanto técnica, de a dónde hay un mayor margen. Ok, en El Salvador están dispuestos a comprar 100 megawatt horas todo el día a $50. Y en Guatemala están dispuestos a vender 100 megawatt horas todo el día a 30. Pero en Honduras está a 40 la venta de energía. ¿A quién conviene más darle la transacción? ¿A Guatemala o a Honduras?
la oferta más atractiva para el EOR, eh, la oferta más atractiva para el EOR sería la que presenta mayor diferencia. ¿Por qué? Porque las transacciones de oportunidad se manejan de esta forma. Cuando el EOR ve una oportunidad en la que hay un margen grande o una diferencia bastante considerable entre el precio de venta y precio de compra, ellos las cruzan, le dan match. ¿Y qué pasa con esa diferencia? Esa diferencia es la ganancia que se obtiene en el mercado, y esa ganancia se reparte hacia el EPR, tiene que cubrir sus costos de operación, sus costos de mantenimiento y pagar la inversión millonaria de 500 millones que hablamos hace un ratito, eh, que se hizo al inicio del proyecto. Entonces, esas ganancias del mercado se van hacia la empresa propietaria de la red, les ayuda a amortizar y a subsistir en sus operaciones. Y por último, se hace una sumatoria de todas las transacciones entre todos los participantes del mercado en todos los países, considerando todos los puntos de entrega de esa energía, ya sea de inyección o de retiro, y se suman, se suman y se van clasificando por país. Entonces, de esa manera se determina cuánto es el flujo neto de energía para cada hora del día entre cada país y los que tiene al lado. Claro, porque Guatemala le puede comprar o vender energía a Panamá si quiere, pero obviamente esa potencia física tiene que ser transmitida por la red. Entonces, obligatoriamente tiene que pasar por El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica para llegar a Panamá. Entonces, para no meterse a ese tema de decir quién está comprando a quién, simplemente se publica el resumen, que es: van a pasar 100 megas de Guatemala a El Salvador a las 0 horas, por ejemplo, y a las mismas 0 horas van a pasar 100 megas de El Salvador hacia Honduras. ¿Qué te está diciendo esto? Que El Salvador no está comprando ni vendiendo energía en ese momento. La energía simplemente pasa. Viendo la potencia que entra o que sale de cada uno de los puntos de interconexión con los países vecinos, podemos determinar cuál es la interconexión, o más bien la transacción neta de potencia para cada país. Si entran 100 megas y salen 50, entonces El Salvador está comprando 50 megas a esa hora, realmente para cada país. Luego, el siguiente paso ya no es tanto del EOR, sino que ya es en coordinación con los OS y OMs de cada país, que en nuestro caso es la unidad de transacciones, y el EOR. Por eso es procesos internacionales. En estos procesos se incorporan nuevamente en los predespachos, como se hizo el original, asumiendo que no existían las conexiones. Hoy que el EOR ya aprobó qué transacciones se van a hacer para el día siguiente, manda el dato de cuántos son los flujos de potencia a cada hora del día para cada país, y cada país se encarga de incorporar estos flujos de potencia a sus propios predespachos, que ya se da la gráfica que habíamos visto aquí. Aquí ya se consideran los intercambios programados para el día siguiente. Entonces, para fines de planificación operativa, es decir, para volver a ejecutar el predespacho, ya considerando los intercambios, y para la operación en tiempo real, los intercambios se asumen como un costo variable cero. ¿Qué quiere decir esto? En la operación del sistema se opera bajo el criterio de costos variables de producción, es decir, las máquinas que son más baratas van entrando primero y se les da prioridad de barato a caro, porque todos buscamos que el precio sea el más barato posible. Entonces, si la energía que está viniendo de otro país se le asigna un precio
que puede ser, qué sé yo, el promedio de los precios de todas las transacciones que el EOR sabe, puede correrse el riesgo de que en la operación del día a día no quepa esa generación dentro de la demanda nacional. Entonces, para no complicar el- todo el proceso, se le asume un costo variable cero, que quiere decir que pase lo que pase en el día, en la operación diaria, al día siguiente, esos intercambios de energía se van a dar por sí porque sí, porque si no, nadie se animaría a hacer contratos y transacciones energéticas. Entonces, estas, considerando las costos cero, terminan desplazando la generación más cara de cada sistema al incorporarse como una base, así como la geotermia, en el predespacho económico. Es importante hacerle ver un fenómeno que puede y puede que no hayan deducido en este momento. ¿Qué pasa si yo en mi predespacho preliminar había considerado que mi costo más alto de producción para las 12 del mediodía, por ejemplo, era de $100, asumiendo que nadie me iba a comprar energía ni que yo le iba a vender? ¿Cómo es? Ah, que yo no le iba a vender ni a comprar a nadie. Pero luego vienen los intercambios después de todo lo que hace el EOR y los comercializadores y dicen, ok, hay cambios. A las 12 del mediodía, el sistema interconectado va a aportar 100 megas a El Salvador. Y esos 100 megas se asumen y se toman como que no tuvieran costo. Entonces, las máquinas más caras que estaban programadas a producir en ese momento se desplazan para arriba. La demanda se queda igual. Entonces, simple y sencillamente ya no entran en línea. Y si ya no entran en línea las máquinas más caras, quedan las máquinas menos caras. Ese es un riesgo que toman los comercializadores día con día. Y es que ellos tienen que, encima de toda la complejidad de la que hemos hablado, ellos tienen que tratar de prever qué tanto puede variar el costo marginal de operación del predespacho original, que no contempla intercambios, versus el predespacho final, que ya lo contempla. Y tienen que incorporarlo dentro de sus contratos y sus ofertas de compra o de venta. Es un tema bastante interesante y bastante complejo. Y por último, terminan modificando el precio del mercado regulador del sistema o el mercado spot, que es lo que les acabo de mencionar. Entonces, ya una vez ejecutados, incorporados en el predespacho de cada país, al día siguiente viene el equipo de operación en tiempo real de cada sistema de potencia, o sea, de cada país, y ejecuta el predespacho económico nacional, ya considerando los intercambios. Claro, en la operación a tiempo real pueden pasar una infinidad de cosas. Como ya se habrán dado cuenta, las tormentas tropicales vienen a afectar los sistemas eléctricos, no solo a nivel de distribución, sino también a nivel de distribución, a nivel grande de sistemas de potencia, hablando de 115.000, 230.000 voltios. Esto tiene incidencia en la demanda nacional, que puede variar con respecto al pronóstico. Por ejemplo, si está haciendo un gran calor, los aires acondicionados trabajan más, la demanda sube más de lo pronosticado. Entonces, hay una probabilidad de que tengan que despacharse para cubrir esa demanda adicional máquinas más caras que no se habían contemplado. Entonces, ahí vuelve a modificarse el precio del mercado y vuelven a cambiar las ganancias o pérdidas relativas entre cada comercializador en base a lo que ellos pactaron. Y por último, se lleva un proceso de conciliación y liquidación de transacciones económicas. Esto lo hace tanto cada operador del mercado de cada país como el EOR. Y se divide tanto nacional como internacional. Las transacciones nacionales, la UT en nuestro caso se encarga básicamente de cuadrar quién compró, quién vendió, a qué precio y se va contabilizando.
Luego se emiten eh, los cobros o abonos para cada uno de los PMs del país, de los participantes del mercado, y se van liquidando mes a mes. Por otro lado, el EOR hace lo mismo, pero con todas las transacciones que ellos mismos ya habían preaprobado para todos los días, pero lo comparan con lo que realmente sucedió. Así como hay variabilidad en la operación en tiempo real, también hay variabilidad entonces en los flujos de energía. Porque si bien es cierto, los intercambios se toman como de ley, como que siempre se van a dar así como están programados, en el tiempo real se pueden dar variaciones que lleven a variaciones de energía. Por ejemplo, si están programados 100 megas de importación para el país a mediodía, y en ese día, justo a esa hora, hay bastante nubosidad cerca de una planta fotovoltaica, va a caer la generación de esa planta. Entonces, como la energía no se puede suplir de manera instantánea, eh, por medio de la capacidad propia del país, se tiene que tomar como se agarra de las manos, como que se tropieza el país y se agarra de las manos de los países vecinos. Y para poderse sostener, mientras se repone, jala más energía de la que habían programado para esa hora. Y por el contrario, puede darse el caso, por ejemplo, que en alguna colonia, alguna carretera, hay algún accidente grave, que hayan golpeado varios postes, una torre de transmisión, o algo se está quemando. Entonces toda la energía que se estaba supliendo se corta y de repente, instantáneamente, hay un exceso de generación. ¿Qué hacemos? O se sube la frecuencia del sistema, o también se puede enviar hacia afuera esa energía extra. Claro, hay criterios como KPIs en los que nos mantienen en regla de cuántas variaciones se pueden tener de energía por hora para que cada uno cumpla, y si no cumple se le es penalizado. Me refiero a cada uno de los operadores del sistema, como la unidad de transacciones. Si no cumplen con los criterios de desviaciones de energía, se les penaliza. Y al final, tristemente, la gente que termina pagando esas penalizaciones es el consumidor final. Entonces, un punto más antes de terminar esta parte es que la liquidación de contratos formalmente se hace todos los meses, organizado por la unidad de transacciones y el EOR. Pero como los contratos son privados, eh, dentro del mismo contrato se pueden contemplar términos de pago diferentes, que ya es muy a la discreción de cada uno de los participantes que pactan entre sí. Por ejemplo, ellos pueden decir, dentro de los términos de su contrato, yo quiero que me liquides esa transacción en una semana, en 2 semanas o en un mes, así como se hace de manera normal. Para terminar, vamos a ver un pequeño ejemplo de tomando los datos del lunes de esta semana, el lunes 20 de julio, y vamos a comparar qué es lo que se había pronosticado en el predespacho eh, para este lunes, considerando ya las transferencias eh, programadas por el EOR. Y luego vamos a poner aquí al lado el post despacho, que es como hacer el recuento de qué es lo que realmente sucedió versus lo que se había pronosticado. Entonces, podemos ver aquí que las tarifas de El Salvador y de Panamá se mantienen bastante estables desde las 0 horas hasta mediodía más o menos. De mediodía en adelante, el costo de operación del sistema de El Salvador empieza a subir un poco, baja cerca de la hora en la que la gente se va de las oficinas, y luego empieza a subir cuando la gente llega a su casa. Esta es una de las gráficas de demanda más típicas que podemos ver aquí en el país. Por otra parte, en Guatemala
se mantiene desde las 9 de la mañana bastante parejo hasta las 20 horas. Entonces, bueno, y no se diga Panamá, que se mantiene básicamente igual todo el día, debido al comportamiento de su demanda. Eh, entonces, si nosotros fuéramos comercializadores y viéramos estas gráficas de pronósticos, ¿qué oportunidades de negocio se nos ocurren? Bueno, si nosotros estamos en El Salvador, la oportunidad de negocio es comprar a Guate o a Panamá, idealmente, porque es más barato, y traer al país más barata, sacarle mi margen y venderla aún así más barata del costo del sistema en ese momento. Por otra parte, si fuéramos Panamá o Guatemala, quisiéramos venderle a El Salvador energía un poquito más cara de nuestro costo en ese momento, garantizar nuestra ganancia y aún así vendérsela más barata del precio, del costo marginal del Salvador para esa hora. Uno podría decir, perfecto, todos ganan. Entonces, asumamos que así se hizo, que vino una comercializadora y decidió hacer una transacción energética entre El Salvador y Guatemala. Veamos lo que pasó realmente el día siguiente. El día siguiente se hace el recuento de lo que pasó en la realidad. Supongamos que, que El Salvador había decidido comprarle a Guatemala a esta hora, a las 17 horas, una cantidad de energía, digamos, eh, 50 megawatts horas le había comprado, programado comprar a Guatemala a las 17. Considerando el pronóstico, ya se tenía estipulado cierto margen de ganancia, por ende, ya se habían pactado precios de compra y de venta. ¿Qué pasó en la realidad? A las 17 horas, Guatemala, por X o Y razón, tuvo una disminución en su costo de producción de energía. Entonces, la pregunta es quién sale ganando. Sería en este caso el comercializador Chapín. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pactado un precio asumiendo que su costo iba a estar en este nivel. Por ende, obviamente tenían que venderlo un poquito más alto de su costo. Pero lo que pasó en realidad fue que el costo del sistema bajó en esa hora. Entonces, toda la diferencia entre lo que habían proyectado como costo y el real se le vuelve una ganancia para ellos, una ganancia extra. Y esto es a lo que yo me refería con la variabilidad y volatilidad del mercado. Y por eso es que digo que este tema es bastante complejo y requiere bastante experiencia y conocimiento en el manejo de contratos. Eh, para ampliarles un poquito el tema de los contratos no firmes, hay una modalidad de contratos flexibles, no físicos, físicos flexibles, perdón, en la que se puede escoger entre A y B, los dos, comprador y vendedor, repartir en una proporción que ellos pactan, ya sea la ganancia o la pérdida de la transacción ya traída al futuro. O sea, como quien dice, nosotros vamos a, a comprar y vender a este precio, asumiendo que el sistema se va a comportar como nosotros pensamos que se va a comportar. Pero si se da el caso en el que la transacción se vuelve mucho más ventajosa porque hay un mayor margen entre los precios, vamos a compartir ese beneficio los dos en una proporción que ellos determinen. Siendo salomónico, diríamos mitad y mitad. Si nos va bien, la ganancia extra nos la repartimos mitad y mitad. Pero si va mal, si nos va peor de lo que pensamos, la pérdida o la disminución en la ganancia, la vamos a compartir igual mitad y mitad. Claro, ahí está también en la capacidad de negociación entre cada uno de los comercializadores, los participantes del mercado. Eh, entonces, básicamente, este ha sido el tema de este día. Espero que no haberlo confundido más de la cuenta.
eh, y tal vez entusiasmarlos a que indaguen más en este tema y aprendan un poco más. Quién sabe, podrían incluso volverse comercializadores energéticos. Así que ahorita, si quieren, podemos pasar al espacio de preguntas y no sé, me comentan cuáles son las preguntas que existen. Muchas gracias, ingeniero, por su aporte. En este momento les daremos unos minutos por si tienen alguna consulta o comentario que hacer, lo pueden escribir en el chat. Bien, tenemos la primera pregunta de Saúl Campos. Buenas noches, ingeniero. ¿En qué tipo de generación debería invertir El Salvador para reducir costos? Ok, gracias por la pregunta, Saúl. Muy buena pregunta. Para, para ponerte el contexto, eh, las tecnologías más caras, por lo general, son las que dependen de un combustible. ¿Por qué? Porque es un mercado muy volátil. Y así como en estos últimos meses, por la misma pandemia y todo esto que hemos estado viviendo, que ese es tema de otra charla, si quisiera, el impacto que esto ha tenido en los mercados eléctricos ha sido bien fuerte. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, supongo que sí se dieron cuenta, que el precio del petróleo se fue para el piso, llegó incluso a valores negativos, ya no tiene ni lógica, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo se traduce eso al sistema de potencia de un país o al mercado eléctrico de un país? Las máquinas que normalmente son muy caras, que necesitan importar combustible porque nosotros no producimos, se veían mucho más competitivas de lo que eran hace 6 meses, por ejemplo, o 5 meses. Entonces, eh, es un tema bien fluctuante que puede al final volver más vulnerable la economía de un país. Como país, como visión económica, medioambiental del país, la mejor opción para poder avanzar en ambos temas es invertir en tecnologías renovables. Tecnologías renovables es bien amplio. No solo es solar y eólico, tecnologías renovables incluye geotermia, biomasa, también hidroeléctrica. Eh, Actualmente existe una política energética nacional que fue planteada por el Consejo Nacional de la Energía, el CNE, allá por el año 2012, que actualmente todavía está vigente, aunque se ha comentado que en el transcurso de este año se va a publicar una versión actualizada. En este plan se ha contemplado eh, la estrategia de expansión de capacidad de generación del país, enfocado puramente en energías renovables. Y se ha previsto, por ejemplo, que se pueden instalar hasta 160 megawatts de generación tipo eólica. Se puede ampliar la generación geotérmica del país eh, como mínimo en unos 80, 90 megas más de lo que ya tenemos. Bueno, la famosa presa y planta del Chaparral, que es polémica, ¿verdad? Tiene capacidad de diseño de 50, 60 megawatts. Entonces, de esta manera nosotros podemos desplazar de abajo hacia arriba, como ya vimos, metiendo más generación barata en la base. De esta manera los generadores caros van a ir entrando en línea, siendo despachados, ¿verdad? Con menor frecuencia cada vez y cada vez. Es un fenómeno que ahorita, gracias a la pandemia, hemos podido, a mí me gusta plantearlo
como que nos hemos adelantado un par de años y hemos podido observar cuál va a ser el comportamiento del sistema de El Salvador cuando se llegue al punto en el que ya tengamos saturada la generación con tecnologías renovables comparado a la demanda que tenemos. Entonces, en ese punto se va a tener que implementar tecnologías no de generación, sino de almacenamiento de energía, que es un tema súper en boga en todo el mundo. Hay una carrera, que yo lo había comentado antes en una charla, hay una carrera en todo el mundo por quien desarrolla las baterías más baratas, de mejor duración, de mayor densidad de potencia y energética, y para abaratar y abaratar y abaratar los costos, para poder facilitar la integración de más energías renovables dentro de los sistemas. Y hago hincapié en esto porque no solo vienen a brindar un beneficio económico al país, sino que también traen consigo muchas ventajas técnicas. Porque quieras o no, las tecnologías renovables no convencionales, que son eólica y, y solar fotovoltaico, en nuestro caso, aplicado a El Salvador, tienen mucha variabilidad, son ciertamente un tanto impredecibles, ¿verdad? Aunque se tengan los mejores pronósticos de clima, siempre hay una variabilidad que no te la puedes quitar. Y si hay una característica que nunca debe faltar en un sistema eléctrico es la confiabilidad, la estabilidad. Entonces, tradicionalmente se garantiza esa estabilidad con máquinas térmicas que son grandes, que giran con una gran masa los generadores y eso provee inercia, estabilidad al sistema de potencia. ¿Qué hacemos con un panel solar que no tiene inercia y no está girando nada que pueda amortiguar cualquier variación eléctrica que tenga el sistema? Tenemos que poder responder de manera rápida, económica y segura y eh, no contaminar más el medio ambiente. Entonces, a mi humilde opinión, tenemos que invertir fuertemente en infraestructura para plantas de generación renovable, ya sea en distribución o en transmisión. Tenemos que regular, y este es un tema bien delicado, regular los generadores eh, a nivel de distribución, que actualmente no están siendo muy regulados, que pueden conllevar a problemas de estabilidad del sistema de potencia en el no tan largo plazo. Y por último, invertir en tecnologías de almacenamiento para poder suplir en teoría de manera ideal y perfecta todas las horas del día, de todos los días, puramente con energía limpia. Bien, tenemos otras dos preguntas, ingeniero. ¿Cómo se evita que un gobierno decida desconectar el tramo de línea que pasa por su territorio? Y también, ¿bajo qué figura se protege políticamente la operación de la línea que interconecta a todos los países? Ok, buenas preguntas. Eh, la primera, realmente hay dos condiciones en las que puede estar eh, fuera de línea o indisponible una línea. Y es porque algo pasó, o sea, hay una falla terrible y está que no se puede ocupar realmente. O lo más común, el 99% del tiempo es porque se le tiene que dar mantenimiento. Y es parte de la confiabilidad de un sistema, de cualquier equipo que uno tenga. En nuestro carro incluso, que a veces nos da mucho dolor de cabeza, muchos de los problemas se pueden prever con un buen mantenimiento. Y en temas tan importantes como la integración eléctrica de una región, es de suma importancia mantener la confiabilidad de nuestros equipos. Entonces, lamentablemente, en esas dos condiciones no se puede hacer nada. O sea, si hay falla, ni modo. Y si hay que hacerle mantenimiento a algo, el país que diga, no, yo no quiero dar ese mantenimiento porque me va a encarecer mi sistema, porque me va a comprometer mi estabilidad, sea lo que sea. Si algo llega a pasarle esa línea después,
¿quién creen que va a pagar los platos rotos? Lastimosamente en esas dos circunstancias no se puede hacer nada, pero lo bueno es que el 99% del tiempo no están indisponibles, las líneas casi siempre están disponibles. Para la segunda pregunta, para ser sincero, no conozco realmente cuál es la figura legal bajo la cual está protegida la infraestructura. Sin embargo, sí puedo decirles que indudablemente todos los equipos de la red de transmisión, tanto internacional como nacionales también, están asegurados. Porque si bien es cierto, uno hace el mejor trabajo posible todo el tiempo para garantizar la operabilidad económica y segura del sistema, hay cosas que ni el mejor, ni Walter Mercado las puede predecir. Entonces, para eso se tienen seguros. Ahora, ¿de quién es la culpabilidad y cómo se determina quién paga qué si algo sale mal? Eso sí, no te lo puedo contestar, no lo sé. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Damos por finalizado el webinar Proceso de Intercambio de Energía Internacional. El capítulo estudiantil Power and Energy Society y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Don Bosco agradecen la destacada participación del ingeniero Rodrigo Abre, a quien se le otorga un diploma de reconocimiento que dicta de la siguiente manera. El capítulo estudiantil IEEE-PES, en conjunto con ACI EUDB, otorgan el siguiente diploma a Rodrigo Ábrego, ingeniero electricista, por su participación en el webinar Proceso de Intercambio de Energía Internacional. Universidad Don Bosco, San Salvador, 24 de julio de 2020. Firma Elena Caballero, presidente de IEEE-PES de la Universidad Don Bosco, y Andrea Martínez, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Don Bosco. Agradecemos a cada uno de los asistentes por su tiempo, deseándoles éxitos en sus actividades e invitándoles a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos publicando diversas actividades. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ha sido un gusto. Buenas noches.